sobre los accidentes vasculares cerebrales. De la forma más simple voy a definir a los accidentes vasculares cerebrales como un daño a nivel de las arterias o vasos que van a irrigar a nuestro cerebro. Vamos a tener dos tipos, por un lado los isquémicos y por otro lado los hemorrágicos. ¿Cómo podemos definir a los accidentes isquémicos? Isquemia quiere decir falta de sangre, quiere decir que se tapa el vaso. Un vaso, una arteria se tapa. Es igual a lo que ocurre a nivel del corazón, ¿sí? Cuando ustedes tienen se les tapa una arteria a nivel del corazón, ocurren los infartos. Igualmente, a nivel cerebral pueden ocurrir los infartos. Por otro lado, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que el vaso, en lugar de taparse, el vaso se rompa. Y entonces, en este caso, vamos a tener las hemorragias. Tenemos aproximadamente que los infartos isquémicos están entre un 70 o un 80%. Quiere decir que de 10 pacientes, 8 van a tener estos infartos cerebrales y entre un 30 y un 20%, o sea, 2 a 3 van a tener lo que se llama las hemorragias cerebrales. ¿Qué es lo que presenta un paciente que tiene un infarto, una hemorragia, efectivamente una enfermedad vascular cerebral? Vamos a ver que el paciente va a presentar un déficit neurológico, que se va a traducir sobre todo en una pérdida de la función motora, una pérdida de movimiento de un lado del cuerpo, la cara, el pie. También puede que el paciente pierda la capacidad para hablar, puede que el paciente pierda la sensibilidad de un lado del cuerpo. Se da casos en que el paciente puede perder la visión de un lado de la vista o de otro, o la visión de un ojo. Esos son los signos que nos van a alertar. A mí me sucedió que yo salí a mi trabajo. Yo regresé de mi trabajo más o menos a las 8 de la noche. Entonces, como ese día es el partido de la selección de sub-20, yo me recosté en la cama para ver el partido. Entonces, llegué más o menos a las 10:30 de la noche y ya sentí que me daba sueño y quise ir a descansar. Y el momento que me fui a desabrochar la camisa y ya no pude, la mano se me queda dormido, no tengo movimiento para nada. Y sentí que se me iba la voz, hasta que me quedé que no podía hablar. Muy de acuerdo que cuando uno ocurre alguna cosa anormal en su cuerpo, debe recurrir inmediatamente al médico, porque ellos saben lo que hace con uno. Uno en la casa más bien puede sufrir un caso más grave, puede amanecer hasta muerto, por no recurrir pronto al médico. Causas de accidente vascular cerebral, hay varias. Tenemos que revisar el corazón, las arterias, pero hay factores de riesgo sobre todo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué nos puede estar aumentando el riesgo de que nos dé accidentes vasculares cerebrales? En primer lugar está la hipertensión arterial. La hipertensión arterial mal controlada se relaciona con un aumento del número de accidentes vasculares cerebrales, sea del tipo, como antes mencioné, hemorrágico o sea del tipo infarto, ¿sí? Un segundo factor de riesgo es tener una patología cardíaca que forme coágulos. Los coágulos viajan hacia el cerebro y nos pueden dar infartos. Entonces, por ahí podríamos también tener un factor de riesgo. Otro factor de riesgo que no podemos cambiar está en la edad. Mientras más viejo el paciente, va a tener más probabilidad de hacer un infarto o una hemorragia cerebral. El sexo masculino también está relacionado con un aumento de los infartos cerebrales. Hay otros factores que también se relacionan, pero no están tan directamente probados. Entre esos está la diabetes, el uso de anticonceptivos, ciertas enfermedades genéticas. ¿Por qué es importante el accidente vascular cerebral? En primer lugar, como les decía antes, un factor de riesgo es la edad del paciente. Mientras más aumenta la edad del paciente, más riesgo tiene de hacer accidente vascular cerebral.
Entonces, en nuestro país la población comienza a aumentar su edad, por ende va a aumentar el número de accidentes cerebrales vasculares. En los países industrializados constituye la tercera causa de muerte, que va después del cáncer y también de los infartos o enfermedades cardíacas. Otro de los factores de riesgo constituye la arteriosclerosis. ¿Qué quiere decir la arteriosclerosis? Que nuestras arterias se enduren o se vean dañadas por el exceso de grasa en ellas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las arterias se van a empequeñecer, la luz del tubo, que son las arterias son como un tubo, estas se van a empequeñecer y esto puede ocasionar que la irrigación, que la sangre que va hacia el cerebro se vaya disminuyendo o inclusive puede taparse de una sola y provocar los infartos, ¿sí? También a nivel, por ejemplo, de las hemorragias es importante el control de la tensión arterial. Los pacientes, sobre todo mayores de 60 o entre más o menos los 65 años, uno de los factores de hemorragia constituyen la hipertensión arterial mal controlada. Uno de los tratamientos actuales constituye la trombolisis. Este es aplicable a todos los pacientes que vienen con un infarto cerebral que ha comenzado hace menos de 4 horas y media. Se trata de inyectar una sustancia con el fin de disminuir los daños que produce un infarto cerebral. Pero para esto es necesario que el paciente llegue dentro de las 4 horas y media. El mejor tratamiento para un accidente vascular cerebral es la prevención. Efectivamente tenemos factores que podemos prevenir. Entre estos está la arteriosclerosis, está la hipertensión arterial sobre todo. También se aconseja el manejo de la diabetes o de otros factores como son las enfermedades cardíacas. No podemos efectivamente hacer nada sobre la prevención de la edad del paciente o el sexo masculino. En todo caso, luego podemos utilizar también medicamentos. Los medicamentos actuales están en base a los antiagregantes, que pueden disminuir el riesgo, pero no van a prevenir del todo. Últimamente están las unidades de neurovascular que van a mejorar la recuperación y van a disminuir las complicaciones del paciente. Tenemos en este caso en el Hospital Eugenio Espejo, tenemos la primera unidad de neurovascular del país, donde vamos a realizar este tratamiento que se denomina la trombolisis. Las mejoras continuarán y el esfuerzo de todos quienes hacemos el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo es un compromiso con la patria digna y el buen vivir de todos los ecuatorianos.